Eartop presenta 100 datos asombrosos del espacio que parecen ciencia ficción. Coral marciano. El 24 de julio de 2025, el rover Curiosity envió una foto que sorprendió a los científicos al mostrar una roca. Una forma demasiado familiar para nosotros en la Tierra. Parecía un coral, un verdadero coral fosilizado, evidencia de que en Marte alguna vez pudo haber un océano lleno de vida. La NASA aclaró que no era biología, solo minerales con forma rara por agua y viento. Una roca, no un organismo. El cerebro reconoce imágenes familiares donde no existen. La versión oficial parece muy lógica, pero ya hemos oído historias similares. Una roca que parece estatua, una sombra como torre, una forma que recuerda a un ser vivo. ¿Cuándo estas coincidencias se vuelven prueba? Quizás sea un juego de la naturaleza, o aún no estamos listos para escuchar. Marte estuvo vivo y nos atrae porque en el fondo regresamos a casa. La carne del dios pez. En las rocas de Bandiagara vive el pueblo Dogon, que cada 60 años celebra el festival Sigi y saca una enorme máscara. Nomo, según las leyendas, era una criatura anfibia que llegó en un huevo de cobre retumbante, cayó en un lago y emergió mitad humano, mitad pez. Nomo les mostró a las personas planos estelares, donde se indicaba que junto a la brillante Sirio hay otra estrella oscura y muy pesada. Los astrónomos encontraron esta enana blanca, Sirio B, solo en el siglo XIX, pero los dogones hablaban de ella mucho antes de que existieran los telescopios. Según el mito, Nomo compartió su carne y dio su piel como alimento sagrado. Por eso los dogones llaman a su poder Ñamia Nomou, la vida dentro del dios pez. Las largas tablillas con 2 estrellas se guardan en santuarios secretos. Los científicos no saben si este conocimiento es antiguo o proviene de misioneros. Pero los propios dogones están seguros de que el huevo de cobre realmente llegó volando y que algún día regresará, cuando llegue el momento del próximo Sigi. La historia de los ovnis combina miedo, tecnología y mitos. Consideremos esto y sigamos. El incidente de Kigum. Esta foto, conocida como el incidente de Kigum, supuestamente muestra el lugar de un presunto accidente de un objeto volador no identificado en un bosque de la Unión Soviética en los años 60. Según teorías populares, el incidente fue clasificado y la zona acordonada por militares. El objeto es un disco metálico de 10 metros de diámetro, superficie lisa y cubierto de símbolos extraños parecidos a jeroglíficos. Testigos locales, ahora casi inexistentes, decían que en el lugar del accidente se hallaron restos extraños y corporales descritos como humanoides, no humanos, durante la Guerra Fría. Eventos similares se ocultaban cuidadosamente para evitar el pánico masivo o la filtración de información sobre las supuestas tecnologías que podrían dar ventaja en la carrera armamentista. Los creyentes de la conspiración dicen que la tecnología del accidente fue estudiada y usada en desarrollos militares. Esta historia es más misteriosa por coincidir con otros supuestos accidentes de ovnis, como el de Roswell en Estados Unidos. Esto ha llevado a pensar que estos eventos son parte de una interacción global entre gobiernos y civilizaciones extraterrestres, donde ambos buscan descifrar la tecnología de los visitantes. Aunque el incidente es dudoso, las fotos y descripciones siguen atrayendo a quienes buscan pruebas de extraterrestres en la Tierra. El búho cósmico en las profundidades del espacio nos observa directamente, 2 ojos brillantes sobre un fondo negro, y no es una ilusión. James Webb capturó la colisión de 2 galaxias anulares, un evento tan raro que es menos probable que ganar todas las loterías juntas. Una masa de 320.000 millones de centenas. En el centro, 2 agujeros negros devoran materia y surgen nuevos mundos. Los científicos dicen que esto es solo una fusión, pero ¿por qué volvemos a ver una imagen? ¿Por qué el universo forma ojos, símbolos, señales? Quizás sea coincidencia o un mensaje y pregunta, ¿quién lo dejó? Los objetos metálicos de Gayasa, la cueva La Mana en Ecuador, han atraído la atención no solo de arqueólogos, sino también de aficionados a la mística y la ufología durante muchos años. La historia de los objetos metálicos hallados en estas cuevas es misteriosa y mística. Según leyendas, en La Mana hallaron placas metálicas grabadas con símbolos similares a esquemas modernos, mapas y planos técnicos. Estos hallazgos se convirtieron en la base para hipótesis sobre la existencia en un pasado remoto de una civilización desconocida que poseía tecnologías altamente desarrolladas.
o sobre contactos de antiguos humanos con seres extraterrestres. Quienes apoyan estas teorías sostienen que símbolos tan complejos no pudieron hacerse con herramientas primitivas y serían prueba de saberes más avanzados. Algunos investigadores incluso sugieren que las placas podrían haber servido como mapas del cielo estrellado o instrucciones tecnológicas dejadas por extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los científicos son bastante escépticos respecto a estos hallazgos. No hay pruebas sólidas de que los objetos metálicos de la Mana sean realmente antiguos. Expertos detectan indicios de procesamiento moderno del metal y diferencias con los estilos y tecnologías del antiguo Ecuador. Además, no existen dataciones confiables ni contexto del hallazgo de estos objetos, lo que pone aún más en duda su autenticidad. Arqueólogos piensan que estos artefactos podrían ser de una época posterior, quizá creados como engaño o para atraer turistas. Aunque la historia de los objetos metálicos de las cuevas de LA es fascinante y misteriosa, su origen y significado siguen siendo cuestionables. La historia de las cuevas de La Mana es un ejemplo de cómo los mitos y las leyendas pueden entrelazarse con la realidad, creando relatos fascinantes, pero a menudo poco fiables sobre nuestro pasado. En 1977, el radiotelescopio Vega-F detectó una señal de 72 segundos desde lo profundo de la galaxia. El científico que lo notó escribió en la impresión una sola palabra: ¡Wow! Y hasta ahora nadie, absolutamente nadie, ha explicado de dónde vino. Actualmente se registran cientos de misteriosos estallidos FRB que duran fracciones de segundo y superan la energía de una galaxia. A veces se repiten, como si alguien del otro lado intentara comunicarse. Los científicos lo llaman fenómenos naturales anómalos, pero la verdad es que no conocemos su origen. Si no es la naturaleza quien toca nuestra puerta desde miles de millones de años luz. Con el suelo bajo la rueda, el Curiosity avanza por un antiguo cauce en el cañón Geddes Vallis. Las piedras no tienen nada especial. Una roca se agrieta bajo la rueda de la máquina de casi 1000 kilos y dentro brilla una luz amarilla pura. No es polvo, no es sal, es azufre elemental en cristales. Algo así nunca se había encontrado en Marte. El azufre solo se conocía en forma de sulfatos, que se forman al contacto con el agua. El azufre puro surge solo en condiciones especiales, como en casa, tras eliminar lo innecesario de la roca. Para la ciencia, esto es un doble beneficio. El azufre es clave en los aminoácidos y esencial para las proteínas en la Tierra. Además, su presencia desafía a los modelos previos de la geología marciana. La zona de estas piedras es ahora prioritaria. Debemos perforar, observar y crear nuevos escenarios climáticos. Venus es un planeta que respira. Si Marte es llamado nuestro posible segundo hogar, Venus es llamado el infierno. Ahí todo está en contra de la vida. Calor de casi 500 grados, presión como a 1 kilómetro de profundidad en el océano y nubes de ácido sulfúrico. En 2020 sorprendió la noticia de fosfina detectada en la atmósfera de Venus. En la Tierra solo aparece en laboratorio o como subproducto de organismos vivos. En los años 70, sondas soviéticas enviaron imágenes misteriosas con objetos similares a piedras que cambiaban de lugar. Los científicos se apresuraron a atribuirlo todo a defectos técnicos, pero después del descubrimiento de la fosfina, muchos recordaron esas fotos. Y la pregunta suena diferente. ¿Y si hay vida en Venus, no como la que conocemos, sino otra? Una que aprendió a sobrevivir en nubes ácidas y a usar el veneno como si fuera aire. Si existe vida donde no debería, la Tierra no es única ni somos la excepción, solo una forma que sobrevivió por azar en su planeta. La estatuilla de 4 ojos. Esta misteriosa estatuilla, conocida como la de 4 ojos, fue encontrada en el territorio de la actual Serbia. El artefacto tiene más de 7000 años y es uno de los hallazgos más antiguos de la cultura balcánica preescritura. La estatuilla muestra un humanoide con 4 ojos o rasgos similares a una máscara. Existe la hipótesis de que estos 4 ojos en realidad forman parte de una máscara o tocado, y la propia estatuilla podría no representar a un ser real, sino a una criatura mítica o divina venerada en la sociedad de aquella época. Algunos incluso sugieren que podría ser un traje espacial y que hubo contacto extraterrestre, aunque esto sigue siendo fantasía. Se desconoce el propósito de la estatuilla, pero pudo usarse en rituales o como símbolo de protección. Este artefacto genera debates y más preguntas que respuestas entre arqueólogos y aficionados a los misterios. El 4 ojos es un artefacto poco común que muestra el pasado y estimula la imaginación.
Tenemos un misterio en la selva amazónica, padre. Carlos Crespi Crozzi, un misionero italiano que dedicó la mayor parte de su vida al servicio en Ecuador, se convirtió en una de las figuras más enigmáticas del siglo XX gracias a su inusual colección de artefactos. Trabajando con las tribus Shuar en Ecuador, él adquirió numerosos objetos antiguos que, según algunos investigadores, podrían ser pruebas de la existencia de una civilización antigua y altamente desarrollada, e incluso, posiblemente, de contactos con inteligencia extraterrestre. La colección de Crespi tenía placas metálicas con símbolos antiguos, figuras de seres extraños y objetos considerados tecnológicamente avanzados. Intrigaban especialmente los relieves metálicos con seres de cráneos alargados, estrellas y escenas parecidas a viajes espaciales. Es curioso que en esta región no había civilizaciones conocidas capaces de crear artículos tan complejos. Los rumores surgieron cuando visitantes e investigadores dijeron haber visto pruebas de influencia extraterrestre en la colección. Algunos de los artefactos, según los testigos, estaban hechos de metales que no se podían identificar. Crespi, sin embargo, no buscaba la fama. Decía que obtenía estos objetos de las tribus a cambio de ayuda y comida. La relación de la colección con civilizaciones extraterrestres es aún más intrigante al considerar el misterio de los túneles bajo Ecuador y sus leyendas. Los túneles del sistema TIOS supuestamente albergan una biblioteca de libros metálicos. Algunos teóricos creen que estos túneles fueron base de una antigua raza, quizá extraterrestre. La colección de Crespi pudo formar parte de estos tesoros, pero tras la muerte del padre Crespi en 1982 fue destruida por un incendio o robada, y su destino es incierto. ¿Tú qué opinas? ¿Un misionero pudo ser guardián de rastros de una antigua civilización cósmica en la selva amazónica? Marte es nuestro segundo hogar. Parece que pronto llegaremos allá. SpaceX ya está construyendo cohetes para los viajes. La NASA está probando sistemas de soporte vital y China se está preparando para sus propias misiones. Las noticias anuncian que las primeras personas llegarán al planeta rojo en las próximas décadas. Colonias, cúpulas, extracción de recursos e invernaderos parecen el inicio de una era, pero Marte tiene su lado oscuro. La radiación mata en meses, la atmósfera es casi todo dióxido de carbono y las tormentas de arena duran semanas. Para sobrevivir, la humanidad deberá reinventar la vida y no solo construir bases. No es mudarse a otra tierra, sino vivir en un planeta hostil. La pregunta clave es, ¿y si no fuimos los primeros ahí? Las imágenes de los rovers en Marte siempre generan controversia. Formaciones rocosas extrañas y objetos que parecen ruinas o mecanismos son ejemplos de pareidolia, cuando el cerebro ve formas familiares. Si parte de estos hallazgos es real, la historia de Marte sería mucho más rica. Y tal vez cuando lleguemos allá, no construiremos un nuevo hogar. Simplemente estaremos regresando al antiguo. Llama gigante en el cielo del sur de Florida. El 9 de febrero de 2021, un residente del sur de Florida volvía del trabajo cuando notó un destello de luz que lo hizo detenerse. Al grabar lo que sucedía con su teléfono móvil, Stewart fue testigo de un fenómeno inusual. En un momento dado, una gran estela blanca comenzó a desplegarse por el cielo, haciéndose cada vez más grande. Esto no sorprendió al trabajador, sino que más bien lo asombró, ya que el fenómeno parecía una llama gigante que cubría el cielo nocturno de Florida. Este estado ha sido popular entre los ovnis desde 1998. En el sur de Florida se han reportado más de 7,000 avistamientos, varios aún sin explicación lógica. La iluminación es parecida a la estela que dejó el lanzamiento de cohetes de Elon Musk en 2017. Tras el inicio de la misión espacial, quedaron rastros luminosos en el cielo, lo que lleva a una conclusión obvia. A pesar de lo misterioso del dibujo en medio del cielo nocturno, probablemente no eran extraterrestres, sino pruebas de un misil hipersónico que dejó una estela extraña y asustó a los habitantes del sur de Florida. Demasiadas pruebas. Otoño de 2024. El Pentágono publica un informe sobre fenómenos no identificados. 757 casos en un año, más de la mitad, reportados por pilotos militares. Esferas extrañas en el radar, cubos oscuros envueltos en transparente, objetos que desafían el viento y suben de repente. Algunos casos se explican como basura satelital, drones u óptica, pero cerca de un tercio no tiene datos para identificarlo. Así, la velocidad y trayectorias no se comprenden bien.
ya que los instrumentos actúan como si no observaran un objeto material. El Ministerio de Defensa lo dice honestamente, no hay señales de extraterrestres, pero esa es exactamente la misma formulación que se ha escuchado durante 70 años. El problema sigue siendo que las flotas de la Fuerza Aérea ven algo regularmente. Las cámaras y los termovisores lo graban todo, pero no hay manera de explicarlo. Pilotos dicen que al principio parece una falla, pero luego ven una mancha en el radar girar 90 grados a velocidad de avión comercial. Antes esos informes eran confidenciales, ahora los publican abiertos. Solo cambian apellidos y presentan datos raros. Mientras más precisos se vuelven los sensores, más seguido detectan cosas para las que no tenemos nombre. Parece que el cielo solo guarda silencio cuando no lo observamos demasiado de cerca. De nuevo, la misma receta: miedo, tecnología, mito. Lo vemos tanto bajo la pirámide como en el radar del Pentágono. Los archivos de Marte sobre Marte dicen demasiado, pero hay una coincidencia extraña. Casi todos los pueblos antiguos mencionaban la estrella roja en sus leyendas como el lugar donde vivían los dioses o de donde venían. Los sumerios la asociaban con el dios de la guerra, las epopeyas indias con carros celestiales, y los egipcios incluso la llamaban el lugar de los viajeros. Investigadores modernos aumentan la controversia. En los años 70 circulaban rumores sobre imágenes secretas de ruinas de ciudades vistas desde la órbita. Esas fotos nunca se publicaron oficialmente, y las disponibles generan nuevas preguntas. Marte es como una biblioteca llena de historia de miles de millones de años. Solo vemos la portada. Los ovnis en la URSS, al final de la existencia de la URSS y después de su colapso, se convirtieron en un tema frecuente de discusión. Habitantes reportaban objetos extraños en el cielo, la televisión transmitía programas especiales y circulaban mitos urbanos. Algunos testimonios sobre ovnis están relacionados con pruebas secretas de misiles, de las cuales el público en general no tenía conocimiento. En los 70 y 80 en la URSS circularon relatos sobre ovnis. Leyendas de un accidente en Yakutia, en los 70 una explosión en Kola, en 1981, y su destrucción con una instalación nuclear en Kazajistán en 1983. Otra historia relata que unos recolectores de hongos fotografiaron el interior de un platillo volador y luego desaparecieron. Incluso hay fotos que supuestamente prueban un accidente ovni en la URSS, pero al analizarlas generan dudas. Los ovnis soviéticos eran resultado de autosugestión colectiva, no prueba de extraterrestres. En Estados Unidos también se registraron ovnis en video, incluso por militares. En julio de 2019 se vio un objeto no identificado cerca del barco Amaha. El Pentágono considera que los ovnis podrían ser extraterrestres. Cosmonautas en la EEI también han visto objetos extraños, aunque suelen ser satélites. En Estados Unidos existe equipo láser capaz de crear imágenes de plasma que a veces se confunden con ovnis. Pero incluso tomando en cuenta todas estas explicaciones, algunos casos siguen siendo un misterio. ADN no coincide. Muchos creen que el código genético humano ya se estudió por completo, pero aún hay misterios en nuestro ADN sin resolver. Los científicos las llaman inserciones inexplicables, fragmentos que no coinciden con la evolución. No se parecen ni al ADN de los primates, ni a rastros virales conocidos, ni a mutaciones aleatorias. Es como si esos fragmentos de código vinieran de algún lugar externo. Se cree que algunas de esas secuencias pudieron venir de contactos antiguos con virus o incluso organismos extraterrestres. Suena fantástico, pero en los últimos años, la idea de la panspermia se discute abiertamente en revistas científicas. La vida pudo haber llegado a la Tierra a través de meteoritos o cometas. Si es así, parte de nuestro código genético podría ser ajeno. Algunos investigadores van aún más lejos. Afirman que en el genoma humano existen estructuras demasiado ordenadas para ser una coincidencia, como si alguien hubiera dejado una marca, una especie de marca de agua genética. La ciencia oficial no respalda estas ideas, pero pensar que hay una huella ajena en nosotros cambia nuestra percepción del ser humano. Y entonces debemos hacernos la pregunta: ¿quiénes somos realmente? ¿El resultado de una evolución aleatoria o portadores de un mensaje dejado por alguien que vivió mucho antes que nosotros? La foto hizo historia. El disco celeste de Nebra, hecho hace 3600 años, sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos. Incluido en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO en 2013, este artefacto destaca por su diseño y compleja tecnología. Estudios en Alemania revelaron que el disco se forjó en caliente en 10 etapas calentando el metal a 700 grados
y aplicando tratamientos para eliminar tensiones. Estos datos se obtuvieron mediante métodos modernos como espectroscopía de rayos X y análisis microestructural. Los intentos de reproducir la tecnología demostraron que los métodos originales antiguos superaban a las técnicas modernas de procesamiento. El disco celeste de Nebra es único y demuestra el avanzado conocimiento de metalurgia de su época. Extranjeros en la Tierra. Al hablar de vida extraterrestre, miramos al cielo y esperamos señales de Marte, Venus, lunas de Júpiter o galaxias lejanas. Pero existe una versión más inquietante. Hay que buscar abajo, justo bajo nuestros pies. Bajo la corteza terrestre hay zonas nunca vistas por el ser humano. Solo existen datos indirectos de sismología y anomalías magnéticas. Los científicos detectan extraños aumentos de calor que no se explican por el movimiento del magma. En algunos lugares se registran fuentes de radiación inexplicables que no deberían estar ahí. Y además, existen los mitos. Las leyendas antiguas hablaban de dioses subterráneos, de criaturas que vivían en las profundidades de la Tierra y que de vez en cuando salían a la superficie. En el siglo XX esta idea cobró nueva vida. Hipótesis de la Tierra hueca, expediciones secretas del Tercer Reich a la Antártida y relatos de entradas a mundos subterráneos en ambos polos. La ciencia lo ve como fantasía, pero ¿por qué tantas anomalías geofísicas no tienen explicación? Los ufólogos modernos afirman que algunos ovnis no vienen del espacio, sino que emergen de los océanos, del subsuelo, de grietas y fallas, como si su origen real estuviera aquí, no en estrellas lejanas. Si es cierto, es inquietante. Buscamos vecinos en las estrellas, pero siempre han estado bajo nosotros. Y tal vez son ellos quienes deciden cuánto se nos permite saber sobre el universo. La relación entre el antiguo Egipto y los extraterrestres, así como su conexión con los ovnis, interesa a muchos investigadores y entusiastas de fenómenos paranormales. Muchos hechos siguen siendo conjeturas, pero también hay detalles que no tienen una explicación lógica. En ciertos templos y pirámides hay dibujos similares a conceptos actuales de ovnis. El ejemplo más conocido es la imagen en las paredes del templo de Ramsés II en Abu Simbel. Los investigadores hallaron en una pared la imagen de un platillo volador, con forma redondeada y rasgos aerodinámicos extraños. Entre otras pruebas, se pueden mencionar numerosos registros en papiros dedicados a los ovnis. Uno de ellos se traduce así: y apareció en el cielo un círculo de fuego. No tenía cabeza, de su boca salía un olor horrible, su cuerpo enorme y carecía de voz. Da miedo, ¿verdad? Registros similares son de un cronista de hace 3500 años. Decía que el cielo se llenó de discos de fuego, pero el faraón no se asustó ni dejó que los soldados huyeran, y luego los objetos voladores desaparecieron. Escudos alados y discos de fuego aparecen frecuentemente en antiguas fuentes religiosas egipcias. El hierro era raro y poco extraído en el antiguo Egipto, pero se mencionan tronos, cetros y ropas de hierro para el faraón. El dios del sol vestía atuendo metálico y se sentaba en un trono de hierro y fuego, lo cual suena extraño. Destaca el jeroglífico de Ábidos, hallado en el templo funerario de Seti I, donde ufólogos vieron un helicóptero, submarino, planeador y dirigible. Las fotos del hallazgo se creían identificadas, pero luego se confirmó su autenticidad. Se supuso que los egipcios antiguos quizá vieron el futuro. Algunos científicos pensaban que los extraterrestres viajan en el tiempo y les contaron sobre el siglo XX. Los escépticos rechazan esas ideas y creen que las imágenes son solo dos inscripciones jeroglíficas superpuestas por el desgaste del yeso. Entre ellas hay otro dibujo sorprendente, donde un disco volador lanza una bomba aérea, pero los críticos tienen su propia explicación lógica: artefactos alienígenas en la Tierra. La historia guarda hallazgos sin encajar en ninguna cronología. En Göbekli Tepe, Turquía, hay columnas con grabados de animales y símbolos abstractos de unos 12.000 años de antigüedad. En esa época la gente no conocía agricultura ni arquitectura, pero aquí hay un diseño ingenieril y simbólico aún sin descifrar. ¿Quién construyó este complejo y por qué después lo enterraron como si intentaran ocultarlo? En Sudamérica, en Sacsayhuamán, los enormes bloques de piedra están ajustados entre sí tan perfectamente que ni siquiera se puede insertar una hoja entre ellos. Las piedras de cientos de toneladas y caras poligonales están unidas con gran precisión, algo difícil de lograr hoy en día. Hace 500 años los incas tenían lo que llamaban tecnologías de los dioses. En Baalbek, al otro lado del mundo, está el megalito del sur, una piedra que pesa más de 1000 toneladas. Hasta ahora nadie ha explicado cómo los antiguos constructores pudieron moverlo, pero el hecho es que este bloque fue trabajado
y claramente intentaron usarlo en la construcción. La única pregunta es, ¿de quiénes eran esas manos? A estos hallazgos se suman las espirales metálicas de los Urales, las plataformas megalíticas de Tiahuanaco y los agujeros perfectos en piedras de Egipto, que parecen hechos por maquinaria precisa. En todas las culturas existen artefactos que parecen adelantados a su época. Los científicos explican esto con tecnologías primitivas, coincidencias y el juego de la naturaleza, pero entonces, ¿por qué tales coincidencias se repiten en todo el planeta, en diferentes épocas y entre distintos pueblos? Decir que son rastros de extraterrestres es útil porque muchas cosas encajan así, no por sensacionalismo. Y si realmente son artefactos dejados por alguien más, entonces su propósito pudo haber sido simple: mostrar que no somos los primeros. Todo lo que construimos hoy es solo un eco débil de lo que existió hace miles de años. Las primeras excavaciones del cielo. Lo primero que se despertó no fue la curiosidad científica, sino el miedo de los militares. En 1948, la Fuerza Aérea de Estados Unidos inicia el Proyecto Presagio, ordenando reportar cualquier cosa extraña en el cielo de inmediato. Los informes son secretos, y a los civiles solo les dicen: fue un globo meteorológico, 1952. Presagio ahora es libro azul. En Wright-Patterson hay 12.618 casos acumulados. Algunas hojas son inexplicables, otras demasiado sensibles. Al público le dan otro hueso: ilusión óptica, 1969. El proyecto se cierra oficialmente y le ponen un sello, aunque solo se ha cerrado la tapa. 2007. El Pentágono crea el Departamento de Investigaciones Avanzadas de Anomalías Aéreas, con financiamiento y reportes discretos. 10 años después, los senadores sacarán las cintas a la luz y los militares lo admitirán. Sí, durante medio siglo seguimos los mismos pasos. Vimos un objeto extraño, recopilamos los registros, los guardamos en la caja fuerte. En vez de fragmentos de cerámica, una caja con cintas secretas. Eso preocupaba desde los sumerios y aún nos inquieta. La única diferencia es que hoy en día se gasta en un solo objeto no identificado tanto dinero como para alimentar a una pequeña ciudad. OVNI. En la portada de un libro del siglo XVIII, el hallazgo de una imagen de un ovni en la portada de un libro de Johann Funk, publicado en 1716, provocó un gran debate entre los ufólogos. Esta imagen, que representa un platillo volador clásico rodeado de relámpagos brillantes, es vista por muchos como una confirmación de que visitantes extraterrestres ya visitaban la Tierra hace 300 años. A pesar de las dudas sobre visitas extraterrestres en el siglo XVIII, el hallazgo confirma que la gente de esa época también se interesaba en civilizaciones de otros mundos. Como siempre, las personas se dividen en dos tipos. Algunos creen en los ovnis, mientras que otros son escépticos ante tales suposiciones. Los ufólogos se preguntan sobre el desarrollo tecnológico de los extraterrestres. Si realmente visitaron la Tierra en el siglo XVIII, ¿cómo su tecnología no cambió en 3 siglos? Se trata de la forma de la nave extraterrestre, la materia oscura y la vida oscura. Solo el 10% del universo es visible. Estrellas, planetas y galaxias son una fracción. El resto es materia y energía oscura. Según científicos, sabemos que existe y su gravedad une galaxias e impide que se desintegren, pero desconocemos su composición. La materia oscura es invisible, atraviesa nuestro cuerpo, la Tierra y los átomos, y no la percibimos. Eso es lo más inquietante de esta historia. ¿Y si en ese armazón invisible hay mundos que no percibimos? Algunos físicos creen que la materia oscura podría interactuar consigo misma y formar sistemas complejos, incluso una posible biología oscura, vida que existe en otra fase de la realidad. No está hecha de carbono ni de silicio, sino de algo que para nosotros no tiene forma alguna. Nuestro mundo es solo una capa superficial en un universo más profundo y podríamos estar rodeados de esa vida invisible. Se mueve cerca de nosotros, atraviesa paredes, las ciudades nos observan y nosotros ni siquiera somos capaces de entender qué es lo que nos rodea. Y en este caso, la pregunta suena más dura que de costumbre. ¿Qué da más miedo? ¿Encontrar extraterrestres o saber que siempre han estado cerca, solo en otra realidad? El plato de Laladov. El plato de Laladov es un plato de piedra que tiene alrededor de 12.000 años. Representa un disco similar a un ovni y a una criatura parecida a los extraterrestres modernos, además de una galaxia en espiral. David Gammon afirma que el disco fue comprado en Mussoorie, norte de la India, y pertenecía al pueblo Tzopas, quienes lo usaban en ceremonias religiosas. Sin embargo, más tarde confesó que inventó toda esta historia,
incluyendo la creación del boceto del plato, que luego su amigo convirtió en una imagen en blanco y negro. Los artefactos sorprendentes nos recuerdan que aún desconocemos mucho sobre nuestro entorno, pero sabemos con certeza que los misterios de la Tierra tarde o temprano serán resueltos. El misterio de las piedras voladoras. La India siempre está envuelta en misterios y enigmas. En cualquier rincón puedes encontrarte con algo sorprendente e increíble. Muchos vienen aquí para descubrir experiencias y posibilidades espirituales nuevas. Este país asombroso es inolvidable. Un enigma de la India son las piedras que levitan. En la aldea de Shivapur, a 200 kilómetros de Bombay, junto al templo local, hay varias rocas de más de 50 kilogramos. Habitantes locales dicen que estas piedras levitan. Para levantar la primera piedra, que es la más pesada, 11 hombres deben rodearla y decir ciertas palabras. Luego la piedra levita y puede sostenerse con un solo dedo. La roca más pequeña necesita 9 hombres para levantarla. Hay otra piedra de más de 60 kilos que solo los monjes del templo pueden mover. El origen de estas piedras es un misterio. Algunos dicen que los dioses las enviaron, otros que provienen de una roca cercana. Un habitante que cuida el templo dice que las piedras a veces se parten y él las reemplaza quitándolas de la roca. Pero incluso las piedras nuevas conservan sus propiedades de levitación. Algunos científicos creen que los antiguos podían mover objetos con la mente, como en la construcción de las pirámides de Egipto. El conocimiento de la levitación puede haberse perdido, pero a veces surge en lugares como Shivapur. Es curioso que Edward Lixkalnin, inmigrante letón, usara métodos parecidos para construir su castillo de coral en Florida el siglo pasado, lo que confirma este tipo de conocimientos. Estos fenómenos inexplicables respaldan la hipótesis de una influencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas, sugiriendo que algunas tecnologías o métodos pudieron haber sido transmitidos a la humanidad por representantes de otros mundos. La Gran Migración. Muchas leyendas de distintos pueblos hablan de naves celestiales que llevan personas a otros mundos. Relataban que el dios serpiente Kukulcán descendió del cielo y regresó de repente, llevándose a los elegidos. En Asia se hablaba de carros que llevaban vivos a los héroes al cielo literalmente. En la Biblia, Elías subió en un carro de fuego y no fue visto otra vez. En esas historias suelen decir que es una alegoría, pero la descripción es muy directa. En las epopeyas indias, la ascensión ocurre con sonidos, humo y llamas, como si fuera una máquina. En leyendas chinas, los elegidos celestiales eran llevados en naves y no regresaban, lo que para la gente antigua parecía migrar a otros mundos. Hoy esto parece un programa de selección y evacuación. Existe una versión que dice que estas ascensiones no eran una simple metáfora en el mundo espiritual, sino descripciones directas de un contacto, que algunas personas eran llevadas a las naves, posiblemente para preservar experimentos o para ser trasladadas a otros planetas. Por eso, en varios pueblos existe la idea de que los mejores desaparecen y se van al cielo. El disco de Sabu es un artefacto enigmático del antiguo Egipto hallado en la tumba de Sabu, descendiente del faraón Ad-Djib. Tiene unos 5000 años y su propósito es un misterio. Es un disco de piedra con 3 pétalos curvos, pero los detalles invitan a reflexionar. El grosor en algunas zonas es de solo 1.5 milímetros, mostrando gran precisión de fabricación. Dado el nivel tecnológico de esa época, muchos dudan si era posible. Los 3 científicos proponen hipótesis de que el disco pudo haber sido parte de un ritual o un elemento decorativo, pero también existen otras teorías que van más allá de lo habitual. Algunos investigadores piensan que el disco de Sabu podría copiar un artefacto dejado por una civilización avanzada que visitó la Tierra hace mucho tiempo. La forma del artefacto recuerda a dispositivos aerodinámicos modernos o mecanismos complejos. Los egipcios quizá lo consideraron sagrado. Lo veían como una imagen, pero no lo entendían. Algunos piensan que el disco de Sabu es clave para entender la relación de civilizaciones antiguas con inteligencia extraterrestre. Actualmente son solo conjeturas, pero el aura mística de este artefacto sigue intrigando y nos invita a explorar los misterios del pasado. La copa de plata de Quetzalcóatl. Imaginen el amanecer en Teotihuacán. Un sacerdote alza un disco brillante en la pirámide del Sol. Más tarde, las crónicas lo llaman la copa de Quetzalcóatl. La leyenda dice que ahí el dios emplumado ascendió y se volvió la estrella de la mañana. Hay pocas descripciones, pero todas coinciden. Es perfectamente redonda, el metal brilla como líquido
y tiene ventanas lisas en los bordes como escotillas. Al poner la copa en el altar, reflejaba la ciudad y el cielo. Los sacerdotes decían que Quetzalcóatl veía a través de ella. Más tarde, los españoles relataron un plato de plata caliente. Intentaron pulverizarlo, pero el metal no cedía y parecía más duro que el acero. La joya desapareció. Entre la confusión solo quedaron réplicas de arcilla, un disco plano con lenguas de fuego abajo. Los arqueólogos discuten si era simplemente obsidiana sagrada pulida como un espejo o si realmente era una aleación inusual. En las pinturas murales de Teotihuacán dibujaban espirales de humo junto al cuenco, quizá indicando un despegue. Actualmente buscan el cuenco en archivos del Vaticano y escondites de conquistadores mexicanos. Si aparece, se podrá analizar su composición y saber si es religión o el recuerdo de un platillo volador donde el dios serpiente partió a las estrellas. El disco brillante sigue siendo el artefacto perdido más fascinante de Mesoamérica. Ya ocurrió la primera batalla con los extraterrestres. El 26 de agosto de 1946, una expedición científica de Estados Unidos partió al Polo Sur. La lideró el almirante Richard Byrd, oficial naval e investigador veterano de la Primera Guerra Mundial. En la expedición participaron 13 barcos, 33 aviones y casi 5,000 marinos estadounidenses. El grupo liderado por el almirante volvió tras 9 meses, reportando enfrentamientos con restos del Tercer Reich y posibles extraterrestres. Objetos voladores atacaron y dañaron gravemente al grupo estadounidense de la expedición. Byrd informó haber visto un objeto no identificado que se movía a gran velocidad y cambiaba de ubicación casi al instante. La declaración del almirante, pese a su rango, parecía inventada. En 2018, una imagen satelital mostró una estela de condensación producida por algo a gran velocidad. La estela se extendía a través de toda la Tierra, conectando el Polo Sur y el Polo Norte, lo que equivale a unos 20,000 kilómetros. La estela puede mantener su forma hasta 30 minutos, pero usualmente se dispersa tras 15 minutos. Según los datos obtenidos, se puede decir que el objeto que dejó la estela de condensación se movía a una velocidad de al menos 0,00 kilómetros por hora a esa altitud, lo que es 10 veces más rápido que el avión más rápido que existía hasta ese momento. Si añadimos agua, estamos acostumbrados a pensar que la vida requiere un solo ingrediente simple: agua. Y entonces surge la tentación de preguntarnos, ¿y si la llevamos a donde no la hay? Luna, Marte, Venus y Mercurio. 4 historias y finales distintos. En la Luna ya hay hielo en los polos, oculto en la sombra de los cráteres. Si hubiera océanos, habría mareas intensas, pero la Luna no puede mantener atmósfera y el agua se evaporaría rápido, dejando un mar temporal. La Luna no se convertirá en un segundo hogar, seguirá siendo un desierto muerto, solo temporalmente brillante. Marte parece más prometedor. Ahí hay glaciares. Ahí hubo agua en la antigüedad. Si llenamos el planeta de océanos, tendrá vida, el aire será más denso y habrá nubes y cambio climático. Marte carece de campo magnético, así que el viento solar eliminará su atmósfera gradualmente. Cualquier segunda Tierra que tengamos será temporal. En unos milenios el agua volverá a irse al espacio. Venus es la otra cara de la historia. Si agregas agua en calor extremo y nubes ácidas, hervirá al instante, generará vapor y aumentará el efecto invernadero y la temperatura. No se puede inundar Venus con agua, solo lo destruiría. Para revivirlo, primero habría que enfriarlo y eliminar su atmósfera, algo casi imposible. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tiene una superficie ardiente y sombras heladas en sus cráteres. El agua en Mercurio herviría de día, se congelaría de noche y terminaría evaporándose, ya que está muy cerca del Sol para sostener vida. Y entonces queda claro que simplemente agregar agua no es la solución. Solo la Tierra resultó ser esa plataforma única donde el agua puede mantenerse y sustentar la vida. El agua es inestable, demasiado hostil o demasiado escasa. Ahí, el agua no es fuente de vida, sino un recordatorio de lo frágil que es el equilibrio en nuestro planeta. Estatuillas místicas. Estas piezas del antiguo Teotihuacán son raros ejemplos del arte y cosmovisión azteca, halladas en 1933 en Metepec por un antropólogo estadounidense. Las figuras muestran hombres y mujeres con torsos huecos que se abren y contienen estatuillas u objetos, lo que crea debates sobre su significado y propósito. A menudo estas estatuillas se llaman los anfitriones, debido a su contenido peculiar. La cavidad en el área del pecho se cierra simbólicamente con una puertecita, lo que sugiere el ocultamiento de conocimientos, un significado secreto
o el concepto del yo interior. Es posible que estas figurillas encarnen la filosofía del Nahual, quien acompañaba a la persona en su búsqueda espiritual y en la vida en el camino. Se piensa que las estatuillas simbolizan fertilidad, crianza o crecimiento espiritual. Probablemente representaban roles sociales o religiosos como guerrero, gobernante, comerciante o mujer de la élite de Teotihuacán. La precisión en los detalles y el mecanismo de las estatuillas reflejan la gran habilidad de sus creadores. Este diseño único simbolizaba la interacción entre el mundo interior y exterior y el deseo de revelar verdades ocultas sobre la naturaleza humana y el mundo. Tal vez el regreso de Utsurubune. En crónicas japonesas de 1803 se registra que pescadores de Hariakihara sacaron un bote redondo lacado del tamaño de una pequeña habitación. Adentro, una joven de ropas brillantes, cabello cobrizo, inscripción incomprensible al costado y una caja hermética que nadie pudo abrir. La historia fue rápidamente añadida al archivo local, acompañada de dibujos, y según la leyenda, el objeto junto con la visitante fueron silenciosamente devueltos al mar. En 2024, el Museo Nacional de Ibaraki halló 7 grabados olvidados de testigos en una colección privada. En ellos, la embarcación no parece un barril, sino un disco ordenado con ventanillas, y las inscripciones a lo largo del borde recuerdan una mezcla de sánscrito con árabe. El museo mostró los grabados y una réplica exacta del disco de poco más de 2 metros, con ventanas redondas y una escotilla estrecha. Científicos debaten. Unos creen que es una caldera experimental de madera de la era Udo, otros discrepan. Un famoso barco japonés de esa época. La historia pasó del folclore a discusiones científicas. La gran pregunta es, ¿el original pudo quedarse oculto hasta hoy, guardando el secreto de la caja de cobre sin abrir? Las estrellas que desaparecieron. En 2019, astrónomos publicaron resultados de un proyecto de 10 años que comparó catálogos antiguos y nuevos del cielo. Miles de estrellas vistas a mediados del siglo XX ya no estaban en los mismos lugares. Desaparecieron como si las borraran. Las explicaciones oficiales eran cautelosas: errores de observación, supernovas ignoradas o estrellas variables con ciclos atípicos. El problema es que algunas estrellas no podían desaparecer tan rápido. Destacó el caso de la estrella Tabi, Case 846852, en la constelación del Cisne. Su brillo bajaba drásticamente y regresaba, como si algo grande bloqueara la luz, lo que no explican ni planetas ni polvo. Se me hiela la sangre. Sonaba simplemente como una megaestructura, una construcción artificial del tamaño de un sistema estelar que recolecta la energía de su estrella. Los científicos llaman a esto la hipótesis de Dyson, una esfera o enjambre de satélites que solo civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra pueden construir. Antes parecía ciencia ficción, pero la desaparición de estrellas y caídas de brillo nos hace reconsiderarlo. Si alguno de estos casos es real, significa que hay civilizaciones que controlan la energía de estrellas enteras. Son huellas que ya estamos viendo. Las figurillas Nomoli son uno de los artefactos más misteriosos del continente africano. Estas figurillas Nomoli fueron encontradas en Sierra Leona, en África Occidental. Estas esculturas antiguas de piedra muestran criaturas con cabezas muy grandes, ojos saltones y rasgos inusuales ajenos a la anatomía humana. Algunas de ellas incluso representan escenas que pueden ser interpretadas como mitológicas o religiosas. Las figurillas destacan por sus formas únicas, interesando tanto a arqueólogos como a defensores de teorías de antiguos astronautas. Algunos investigadores piensan que las figurillas de Nomali podrían representar extraterrestres con los que los antiguos habitantes tuvieron contacto. Ellos creen que las proporciones y rasgos extraños de las figurillas sugieren que se inspiraron en seres reales de origen extraterrestre. Aunque no está científicamente confirmada, esta teoría aporta misterio a las figurillas de Nomali y atrae a ufólogos y aficionados a lo místico. La ciencia oficial considera las figurillas de Nomali como objetos religiosos o rituales. Considera que estos artefactos probablemente se usaban en rituales u ofrendas antiguas relacionadas con la adoración de dioses o espíritus, ya que podían simbolizar personajes mitológicos. Como mencioné antes, cuando arqueólogos o historiadores no explican el origen de un artefacto, lo consideran religioso. Las figurillas de Nomali suelen hallarse enterradas con artefactos antiguos y objetos de hierro,
lo que dificulta fecharlas y determinar su contexto cultural. Algunos hallazgos indican que estos artefactos pudieron haber existido en tiempos muy antiguos, posiblemente mucho antes de la aparición de las civilizaciones conocidas en esta región. La teoría del segundo sol plantea que nuestro sol tiene un gemelo oscuro llamado Némesis, en honor a la diosa de la venganza. Nunca hemos visto directamente esta estrella hipotética, pero los astrónomos notaron un patrón inquietante. Las extinciones masivas en la Tierra suceden regularmente cada 26 millones de años. Siguiendo las fechas, parece que una fuerza invisible lanza periódicamente una lluvia mortal de cometas y asteroides hacia la Tierra. Según una de las versiones, fue Némesis la responsable de la extinción de los dinosaurios. Su órbita va más allá del sistema solar y regresa, desestabilizando miles de millones de cuerpos en la nube de Oort. La mayoría se pierde, pero algunos llegan a nosotros, y cada vez que ocurre, la Tierra sufre una catástrofe global. Esto es solo una hipótesis, pero si Némesis existe, nunca tuvimos un solo sol y la humanidad vivió en un sistema estelar doble sin saberlo. La pregunta es más dura. Si hay un segundo sol, ¿es él quien realmente controla nuestro destino? La fotografía más clara de un ovni fue tomada el 4 de septiembre de 1971 en las tierras altas del norte de Costa Rica. El fotógrafo Sergio Loaizo hacía una toma aérea del lago Cote para el Instituto Nacional de Geografía. Usando una cámara cartográfica especial que tomaba una foto cada 13 segundos, él realizaba su trabajo sin sospechar que una de las tomas se volvería única. Al volver al laboratorio, Sergio revisó las fotos y notó en una misteriosa figura metálica redonda a la derecha. Es notable que el objeto, parecido a un platillo volador, no apareció en fotos previas ni posteriores. Por un tiempo, el Instituto Nacional de Geografía intentó ocultar el hallazgo y prohibió a Sergio y sus colegas hablar del incidente. El objeto volador metálico, con un diámetro de más de 18 metros, estuvo bajo estricto secreto, pero en 1979 la fotografía apareció en un periódico argentino y fue analizada por expertos. Luego, Costa Rica reconoció la foto como prueba oficial de ovni. Aunque se ha estudiado y debatido durante años, nadie ha logrado decir qué es ese objeto. Los escépticos dijeron que el objeto a la derecha de la foto es escombro o una mancha surgida al trabajar las imágenes. En 2021, un amigo de la familia consiguió el original de la foto para escanearla con tecnología moderna. Esto permitió digitalizar la imagen y hacerla más nítida, permitiendo a los escépticos ver el objeto en mayor resolución. La imagen actualizada descartó suposiciones y teorías banales, pues no era una mancha ni astilla en el vidrio de la cámara. Entonces, ¿qué era? Compartan sus suposiciones en los comentarios. En el espacio, la física permite que el espacio-tiempo se pliegue en agujeros de gusano, conectando puntos del universo sin recorrer millones de años luz. En teoría, esto es el puente de Einstein-Rosen. En la realidad solo son ecuaciones, pero hay muchas pistas que sugieren que podrían existir. A veces los astrónomos detectan extraños estallidos de radiación que surgen y desaparecen en segundos en distintos lugares del espacio, como si la señal hubiera saltado su ruta normal. Oficialmente se llaman interferencias o procesos raros en los púlsares. Pero ¿y si son señales de portales activos? Las leyendas tienen versiones distintas. Los sumerios hablaban de puertas de dioses y los mayas de caminos celestiales para los hermanos de las estrellas. Textos tibetanos describen puertas entre mundos que solo se abren ciertos días. Sorprende que los antiguos ya hablaban de un paso instantáneo donde el camino normal no es posible. Al controlar esas estructuras, la galaxia deja de ser infinita. No hacen falta viajes largos en naves. Solo es necesario dar un paso correcto y aparecer junto a otra estrella. Así, el fenómeno ovni se entiende mejor. No tienen que venir de lejos, simplemente aparecen. La pregunta es, si esos portales ya operan, ¿dónde están sus entradas? Quizá ocultas en agujeros negros, en las profundidades del océano o aquí mismo en la Tierra. Fuerzas que desde tiempos antiguos se consideraban prohibidas. La sábana santa de Turín y su conexión con los ovnis. Esta misteriosa reliquia cristiana despierta interés no solo entre las comunidades religiosas, sino también entre los investigadores de lo paranormal y los ufólogos. Esta tela de lino de 4 metros muestra la huella de un cuerpo crucificado,
que según la tradición se vincula con Jesucristo. La reliquia se guarda en la Catedral de Turín y genera interminables debates sobre su autenticidad. El análisis de radiocarbono indica un origen medieval, aunque hay teorías que sugieren intervención divina o extraterrestre. La imagen de la sábana santa no fue pintada, sino que parece una huella similar a un negativo fotográfico, algo sorprendente para la tecnología de la época. La relación con ovnis y teorías extraterrestres surge por la idea de que la sábana santa fue creada con tecnología avanzada. Los ufólogos dicen que la huella pudo haberse creado por una energía poderosa o un pulso de luz, similar a la tecnología láser moderna. Algunos piensan que la resurrección de Jesús y un fenómeno milagroso podrían deberse a civilizaciones extraterrestres que compartieron su conocimiento con la humanidad. Sin embargo, estas son solo teorías del ojo del Sahara. Esta estructura geológica fue vista por los cosmonautas en 1965 y de ahí proviene su nombre. Desde arriba parece un gran ojo rodeado de círculos verdes. Es una intrusión de dolerita, rodeada de vegetación escasa, un fenómeno raro para el desierto. Los cosmonautas la usaron como referencia por ser la estructura más visible del Sahara. En el centro del objeto hay brechas silíceas, un tipo especial de rocas sedimentarias. Esta es una prueba de su antigüedad que científicos calculan en millones de años. El anillo más antiguo tiene unos 600 millones. Al principio se pensó que este era el lugar de caída de un meteorito, sin embargo, esta teoría no fue confirmada. Los científicos concluyeron que Galper Richat tiene origen geológico. Investigaciones recientes indican que se formó por aguas hidrotermales. Una de las características más únicas del ojo del Sahara es su capacidad de cambiar de color durante el día, dependiendo de la emisión térmica. Aunque aún existen debates sobre el origen de esta maravilla geológica, la mayoría de los científicos modernos cree que se formó por erosión tras el levantamiento de una parte de la corteza terrestre. La piedra de Cochno, una gran roca cerca de Clydebank en Escocia, está cubierta de complejos grabados como espirales, círculos y líneas, y sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos del país. Tras varios análisis, los científicos confirmaron que la piedra tiene unos 5.000 años. Los patrones en la piedra de Cochno llamaron la atención por su singularidad y complejidad. Algunos investigadores interpretan estos símbolos como un antiguo mapa del cielo estrellado, sugiriendo el posible uso de la piedra con fines astronómicos. Creen que las espirales y círculos representarían estrellas, planetas o trayectorias celestes, ayudando a los antiguos habitantes de Escocia a seguir el movimiento de los astros. Además, la piedra pudo haber sido utilizada en rituales o ceremonias locales relacionados con la adoración de dioses o espíritus de la naturaleza. Sin embargo, hasta ahora no hay una opinión unánime sobre el papel que desempeñaba este artefacto en la vida de las personas antiguas. Los partidarios de la teoría del paleocontacto proponen la hipótesis de que los patrones en la piedra de Cochno podrían ser evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres. Ellos sugieren que la complejidad simbólica de las imágenes podría señalar contacto con una cultura más avanzada, quizá no terrestre. Figura de marfil. En la cueva de Vollefels, en Alemania, los arqueólogos encontraron un fragmento de marfil tallado con una precisión inusual. Este fragmento misterioso parece ser de un artefacto hallado hace 20 años. Es una cabeza de caballo, un oso o un león. El profesor Conard de la Universidad de Tubinga y su equipo suponen que la figura fue tallada hace unos 35 años. Ahora está compuesta por 5 fragmentos encontrados en diferentes momentos. El reciente hallazgo, un fragmento de marfil de 4 por 2.5 por 0.5 centímetros, corresponde al hombro derecho y caja torácica del animal. Esto llevó a los científicos a buscar el resto de la estatuilla entre muchos artefactos de marfil y encontraron otra parte que no se puede relacionar directamente con el resto del cuerpo. Tal vez sea parte de la pata delantera izquierda. ¿Y ustedes qué opinan? Hay notas extrañas en archivos de los siglos XIX y XX. En los túmulos de América del Norte se encontraron esqueletos de casi 3 metros de altura. En los informes, los arqueólogos hablaban de mandíbulas y cráneos demasiado grandes para un ser humano, pero casi todos esos hallazgos desaparecían. Unos culpan a iglesias, otros al gobierno por ocultar pruebas. Los mitos de varios pueblos coinciden. Los sumerios escribieron sobre los Anunnaki, gigantes. La Biblia mencionaba a los Nefilim, hijos de Dios.
Las tribus indígenas narraban batallas con gigantes celestiales que comían carne humana, pero científicos consideran estas leyendas fantasía o error. Pero ¿por qué este motivo aparece entre pueblos que no están relacionados entre sí? ¿Y por qué siempre está relacionado con el cielo y los dioses? Si los gigantes existieron, pudieron ser otra rama humana o híbridos con extraterrestres. La historia de nuestro planeta no solo es la evolución del Homo sapiens, sino también la convivencia con seres más grandes y fuertes. El templo que canta bajo tierra. Imagina que bajas 3 pisos bajo la tierra maltesa en Hal Saflieni. Los pasillos fueron excavados hace 5000 años, pero la verdadera magia está en la sala del oráculo. Un susurro allí se convierte en un zumbido y una voz masculina grave, en una frecuencia de unos 111 Hz, hace que las paredes vibren tanto que el pecho tiembla. Científicos lo comprobaron. Es la resonancia uniforme del cuerpo. En minuto y medio sientes el sonido desde tus huesos. En otoño de 2024, acústicos italianos usaron un escáner láser en el templo y hallaron otra cavidad tras una entrada con escombros. Esa también vibra a 111 Hz. Los maestros antiguos tallaron una serie de salas acústicas a propósito. El sacerdote pronunciaba una palabra y las vibraciones recorrían el hipogeo, induciendo un trance leve. Para el ritual no se requiere mejor tecnología. No limpian la cámara por temor a derrumbar bóvedas, pero planean meter una sonda con micrófono. Si hay más que piedra, estatuillas, vasijas o huesos, será claro que era un laboratorio de sonido antiguo, no solo una cripta. Bajo una tranquila calle turística aún funciona el altavoz más antiguo del planeta, construido hace 5000 años sin una sola grieta. Solo hay una pregunta: ¿cómo pudieron las personas de hace 5000 años calcular con tanta precisión la acústica que necesitaban? En una cueva, huellas de fuego bajo megalitos, arqueólogos hallan capas carbonizadas bajo antiguas estructuras que no son restos de fogatas. La temperatura era tan alta que personas comunes no podían crearla. Las piedras están fundidas en partes, como si hubieran estado expuestas a plasma o a una gran fuente de energía. En Pumapunku, Tiahuanaco, Bolivia, hay losas de basalto con marcas que parecen hechas por una herramienta al rojo vivo. En Egipto hay bloques con bordes fundidos, aunque no debería haber fuego ni vulcanismo. Los científicos lo atribuyen a procesos naturales aleatorios, pero la temperatura era mayor que la de cualquier incendio natural. Son muchas coincidencias y se usó una energía igual o mayor que la de los cortes modernos con plasma. Los megalitos ya no son solo tumbas o construcciones rituales, sino evidencia de tecnologías que la gente no poseía. El cuerno del unicornio. Permítanme presentarles la vida del unicornio medieval. Esta criatura, aunque mítica, se enfrentó al trato cruel de la humanidad. La gente cazaba unicornios por sus cuernos mágicos, que según las creencias tenían propiedades únicas, como la capacidad de purificar el agua y eliminar el veneno de los alimentos. Se pensaba que los unicornios existían por testimonios de eruditos antiguos como Aristóteles, Ctesias y Leonardo da Vinci. En la Edad Media, los unicornios simbolizaban pureza, sabiduría y prosperidad. Sus cuernos se usaban para detectar veneno en la aristocracia. Pero, ¿cómo encontrar un cuerno de unicornio? Usaron cuernos de otros animales, como rinocerontes o morsas. Los colmillos de narval se hicieron populares. Estos animales del Ártico tienen colmillos en espiral que por siglos se confundieron con cuernos de unicornio. Viajeros y cazadores los vendían en secreto a europeos como si fueran de criaturas míticas. Comerciantes y gobernantes como Lorenzo de Medici y la reina I Isabel I pagaban grandes sumas por estos colmillos, viéndolos como símbolos de poder y protección. El inquisidor Tomás de Torquemada siempre llevaba un trozo de ese cuerno, creyendo que lo protegía de los herejes. El avance científico y de investigación hizo que la creencia en los cuernos de unicornio desapareciera. Hoy solo son exhibiciones en museos, mostrando cómo la leyenda y la realidad se mezclaron en la historia humana. Los bajorrelieves de Nukuhiva en la isla de Nukuhiva, que forma parte del archipiélago de las Islas Marquesas en la Polinesia Francesa, sorprenden a los arqueólogos. Las enigmáticas estatuas, bajorrelieves y esculturas representan criaturas extrañas que recuerdan a los alienígenas grises. Sus cuerpos son humanos, pero sus cabezas son como las de reptiles, con enormes ojos redondos y bocas ubicadas en una posición baja. El origen y propósito de estas estatuas es un misterio. Los habitantes actuales desconocen quién las hizo y creen que representan al antiguo dios Ono, creador del mundo según sus creencias. Cuando los europeos descubrieron la isla en el siglo XVI,
estaba habitada por salvajes recolectores que se hicieron famosos por el canibalismo. Se ha perdido la conexión entre los habitantes actuales y los creadores de las misteriosas estatuas. Los arqueólogos creen que tienen al menos 150.000 años. Algunos piensan que son sacerdotes con máscaras rituales, pero estas parecen demasiado extrañas para pertenecer a una cultura terrestre. Quienes creen en teorías de conspiración aseguran que en Nuku Hiva existió una colonia extraterrestre. Según ellos, las estatuas son prueba de antiguos experimentos entre humanos y extraterrestres. Unos las que no existen. La cartografía está llena de misterios. Mapas marinos de los siglos XVII y XVII muestran islas que hoy no existen. Muchos marineros decían haber visto tierra y descrito plantas y animales, pero tras unos años, esas islas desaparecían. Los satélites modernos confirman que en los lugares marcados solo hay océano vacío. El ejemplo más famoso es la isla Sandy en el Mar del Coral, que estuvo en los mapas durante casi 200 años. En 2002, investigadores australianos revisaron el lugar y no hallaron tierra ni arrecife, solo una profundidad de 1,5 kilómetros. Entonces, ¿cómo se explican los registros de capitanes? ¿Fue alucinación colectiva o un error general? Hay muchos casos así. Las islas Brabant, Frederick y Emerald existieron durante siglos y de repente desaparecieron. Los científicos atribuyen todo a errores de medición. Los navegantes dejaron informes con dibujos y descripciones de flora y fauna. O la navegación mundial estuvo equivocada siglos, o enfrentamos un fenómeno sin explicación. Algunas teorías dicen que no eran islas, sino objetos que emergían y se sumergían, quizá formaciones volcánicas o algo distinto. Algunos ufólogos piensan que eran bases o naves gigantes camufladas como tierra. Fragmento de un dispositivo de granito. Un artefacto de granito japonés con patrones enigmáticos sigue generando debates entre científicos e investigadores. Esta piedra fue hallada cerca de antiguas construcciones, sorprendiendo por su forma y precisión. En su superficie se pueden ver numerosas hendiduras y líneas que se unen en un patrón complejo, cuyo significado sigue siendo desconocido. La versión oficial indica que la piedra pudo ser decorativa en un palacio o templo, pero esta idea genera dudas por la precisión y simetría de los patrones. El granito es muy duro y requiere herramientas complejas que los antiguos artesanos difícilmente tenían. Surgen más dudas sobre la tecnología usada para hacer cavidades tan rectas y profundas en un material difícil. El misterio crece ante la posibilidad de que el artefacto sea parte de una estructura mayor. Restaurarlo podría revelar su propósito oculto. Algunas teorías alternativas vinculan el artefacto con tecnologías antiguas perdidas o traídas por una civilización avanzada, incluso extraterrestre. Los elementos tallados en granito pudieron ser parte de un mecanismo o dispositivo para recolectar energía. Este hallazgo muestra cuántos misterios guarda nuestra historia y abre paso a la imaginación y nuevas investigaciones. La luna y sus misterios. Estamos acostumbrados a pensar en la luna como algo sencillo. El satélite nocturno es un hermoso disco, pero mientras más lo estudiamos, más notamos que algo no encaja. La luna es muy grande para un satélite. Su diámetro es casi una cuarta parte del de la Tierra. Júpiter, Saturno y Neptuno no tienen nada similar, es una anomalía. La órbita de la luna es casi circular, algo inusual en cuerpos naturales que suelen moverse en elipses, como si su trayectoria hubiera sido ajustada. Los cráteres lunares son grandes, pero no superan los 4 kilómetros de profundidad. Y los impactos más grandes atravesaron la corteza. ¿Por qué parece que hay una armadura invisible bajo la superficie? En los años 70, ingenieros soviéticos afirmaban que la luna parecía hueca, y un experimento de la NASA lo confirmó. Cuando dejaron caer intencionalmente un módulo sobre la luna, el satélite comenzó a vibrar, no por 1 minuto ni 2, sino durante 2 horas la luna resonó como una campana. Así quedó registrado en los informes. Una roca no actúa así, eso lo hace una estructura hueca. Además, solo vemos un lado de la luna, lo que los científicos llaman captura de marea. ¿Pero por qué esto sucedió solo aquí? ¿Por qué precisamente nuestro satélite quedó para siempre girado hacia nosotros con un solo lado? ¿Y por qué el lado oscuro es tan diferente? Marcada y destruida como tras una catástrofe antigua, también se han visto durante décadas destellos y luces brillantes en la superficie, a veces por 1 minuto. La NASA tiene un catálogo, pero no hay respuesta. ¿Gas, vulcanismo o maquinaria? En 2019 se supo de un nuevo descubrimiento. Bajo el cráter sur de la Luna encontraron algo masivo, un objeto que causa distorsiones gravitacionales. Los científicos sugirieron con cautela que
que podría ser un asteroide atascado en el núcleo, pero es extraño que la Luna lo haya soportado sin destruirse. Esto recuerda la hipótesis de Bazin y Shcherbakov. ¿Y si la Luna es artificial? Según él, no es un satélite sino un mecanismo antiguo con carcasa metálica, cavidades internas y quizá equipo. Es ciencia ficción, pero los hechos no encajan en una visión natural de la vida en el satélite de Saturno. Pasemos al espacio. Mientras los astronautas Buzz Wilmore y Suni Williams esperan su regreso a la Tierra en febrero, la NASA ya se prepara para próximas misiones. En 2028 se lanzará la nave Dragonfly a Titán, luna de Saturno, que podría ocultar secretos sorprendentes. Se espera que Dragonfly llegue a Titán en 2034. Estudios recientes muestran que bajo el hielo de Titán podría haber un océano cálido, creando condiciones para la vida. Bajo el hielo de hasta 10 kilómetros de grosor podrían ocultarse atmósfera, ríos y mares de hidrocarburos como metano y etano. Dragonfly marcará un avance crucial en explorar océanos y buscar vida alienígena fuera de la Tierra. Los maestros de fuego en la iconografía de diferentes épocas y pueblos presentan una extraña coincidencia. La figura de los dioses, profetas y maestros de la humanidad casi siempre está rodeada de un resplandor, como en el caso de los egipcios, discos solares sobre las cabezas, en los mayas halos en forma de llama, en los cánones iconográficos bizantinos, círculos dorados alrededor del rostro, en la India auras completas de fuego. La versión oficial dice que es un símbolo de divinidad, santidad o luz interior, pero hay muchos detalles que hacen reflexionar. En los relieves de Mesopotamia, los dioses se representan con vestimentas de las que parecen salir rayos. En los frescos peruanos, el resplandor no es suave, sino en líneas rectas, como si proviniera de una fuente de luz. Y en los textos a veces se dice directamente que brillaban tanto que la gente no podía mirar. ¿Es solo una descripción del aura o realmente era luz de algo material, como lámparas, reflectores o cascos? En algunas imágenes los rayos salen de un objeto similar a un casco o máscara, no de la cabeza. Los dioses sumerios tienen ojos grandes como tras una visera. En relatos indios, los dioses bajan en envolturas brillantes que los protegen del calor. Esto suena a trajes espaciales para el oído moderno. Al unir los fragmentos, la imagen cambia. Los maestros celestiales quizá fueron seres reales que descendían usando trajes protectores y luz. Para el hombre antiguo esto era un milagro. Para nosotros, tecnología. La muñeca más antigua de Italia fue hallada recientemente. Una estatuilla de arcilla de unos 7000 años. La cueva Batifrata protegió este tesoro, hogar de las primeras comunidades agrícolas de la península. Este artefacto es una rareza, sobre todo en Italia, ¿no crees? La estatuilla representa una muñeca, cuyo rostro está representado de manera bastante esquemática, pero lo más interesante es su peinado y los adornos, hechos con especial atención a los detalles. Piénsenlo, hace 7000 años la gente usaba esta cueva no solo como fuente de agua o lugar para vivir, cazar y cultivar. Realizaban allí sus misteriosos rituales y, al parecer, esta pequeña muñeca de barro era una de las figuras principales en esas ceremonias. Desafortunadamente, por ahora tenemos pocas pruebas concretas de cómo se llevaban a cabo esos antiguos rituales, pero esta estatuilla es una valiosa clave para descifrar los misterios del pasado. La pequeña momia de Atacama. Hace 20 años, en un pueblo minero abandonado del desierto de Atacama, Chile, hallaron los restos momificados de un humanoide de solo 15 centímetros. Cuando este esqueleto llegó a un coleccionista privado en España, surgieron especulaciones sobre su origen y apareció en un documental como posible evidencia de vida inexplicable. Científicos de California extrajeron ADN de los huesos de la momia y reconstruyeron la trágica historia de Ad. No era un visitante de otro mundo, sino una niña que nació muerta o murió poco después de nacer, con mutaciones horribles que determinaron su inusual complexión física. Aunque solo medía 15 centímetros, sus huesos mostraban una edad de 6 a 8 años. Ata tenía 10 pares de costillas en vez de 12 y una cabeza alargada y cónica. El profesor Gary Nolan, autor de la investigación, cree que Ata nació muerta o falleció al nacer. Sus deformaciones eran tan graves que no podría alimentarse y habría sido ingresada a cuidados intensivos neonatales. Pero esos dispositivos no estaban disponibles donde hallaron sus restos. Al principio parecía una historia de extraterrestres, pero en realidad es una tragedia humana.
Una mujer tuvo un hijo deformado que fue guardado y vendido como objeto extraño. Al final tenía una historia genética sorprendente, de la que podemos aprender mucho para ayudar a otros. La vida en los océanos helados. Para buscar vida, siempre miramos a Marte. Quizá los mundos más prometedores estén bajo el hielo de Europa, Encélado y Ganímedes. Estos satélites parecen esferas, pero ocultan océanos profundos bajo su superficie. Ahí hay agua, calor interno y elementos químicos esenciales para la vida en Encélado. La nave espacial Cassini registró géiseres que brotan al espacio, en los cuales se encontraron moléculas orgánicas. En Europa se observan grietas de las que periódicamente salen nubes de vapor. Y si realmente hay océanos bajo el hielo, entonces es un entorno ideal para el desarrollo de seres vivos, tal vez parecidos a los calamares o medusas de la Tierra, o tal vez completamente diferentes, con formas y materia orgánica que no se parecen a nada conocido. Los científicos mencionan una alta probabilidad de habitabilidad, pero si hay vida, no será solo otro hallazgo, será un encuentro con seres que vivieron millones de años aislados en otro océano y cielo. El sistema solar dejará de parecernos propio y será compartido. Pulsera de 70.000 años de antigüedad. Los científicos creen que esta pulsera, de entre 65 y 70.000 años, fue creada por los denisovanos, una antigua especie de homínidos cercana, pero diferente al Homo sapiens y al Neandertal. Si se confirma, la creación de la pulsera retrocedería 30.000 años, fue hallada en Siberia y podría cambiar nuestra comprensión del desarrollo humano antiguo. Obliga a los científicos a reconsiderar los niveles tecnológicos conocidos. Por ejemplo, la pulsera tiene un orificio hecho por perforación o aserrado. El disco de Roswell es un artefacto místico que, según rumores, fue hallado cerca de Roswell, Nuevo México, tras el famoso incidente OVNI de 1947. Algunos informes indican que el disco es parte de los restos de un objeto volador no identificado y era una placa metálica redonda de unos 3 metros de diámetro, con símbolos y marcas extrañas sin relación con lenguas conocidas de la Tierra. El disco estaba hecho de un material desconocido con propiedades extrañas. Algunas fuentes decían que el disco fue entregado a militares y analizado en laboratorios secretos. Quienes lo vieron mencionaban su posible vínculo con tecnología extraterrestre y su capacidad de almacenar más información que cualquier análogo terrestre. Con el tiempo, el disco de Roswell se volvió símbolo de teorías conspirativas y misterios ovni. Su existencia sigue siendo tema de debate entre científicos e investigadores paranormales. El disco se volvió una leyenda entre los aficionados a los ovnis. Muchos piensan que está guardado en archivos secretos del gobierno junto a otros artefactos que sugieren intervención extraterrestre en la humanidad. Misiones no oficiales. El espacio es transparente. La NASA y la ESA anuncian misiones con anticipación. Todos conocen fechas, rutas y objetivos. Pero en la historia de la exploración espacial hay vacíos sin explicación. Los archivos mencionan aparatos lanzados desde bases militares que nunca se presentaron al público ni se anunciaron en medios. Son satélites de comunicación o investigación atmosférica, pero en documentos a veces se mencionan búsquedas de anomalías y fuentes no identificadas. En los años 70, la URSS habría lanzado sondas para fotografiar el lado oscuro de la Luna en alta resolución, pero los resultados se clasificaron. En Estados Unidos se hablaba de que a Marte podrían haber enviado sondas de reconocimiento no para buscar agua, sino para buscar objetos. ¿Por qué todas estas misiones se ocultan con tanto cuidado? Si no encontraron nada, podrían haber mostrado el vacío, pero si los datos fueron clasificados, entonces había algo ahí que cambia las reglas del juego. Algo que por ahora es más conveniente guardar en cajas marcadas como clasificadas. Y surge la pregunta, ¿será que ya sabemos mucho más sobre la vida en el universo de lo que pensamos? Solo que esa información se dosifica cuidadosamente. Shiva Linga en Sirsi, India, es un sitio de peregrinación único llamado Sahasralinga. Entre la belleza natural destacan las imágenes de piedra de Shiva Linga, especialmente durante el festival de Mahashivaratri. En esta época, el río baja y deja ver las esculturas, atrayendo a miles de peregrinos y turistas que rinden homenaje a los lingams sagrados. El Shiva Lingam simboliza a Shiva, deidad hindú asociada con la creación y destrucción. Alrededor del Shiva Lingam hay debates tanto religiosos como científicos. Algunos defensores de la teoría de los antiguos astronautas sostienen que el Shiva Lingam
podría ser un dispositivo tecnológico similar a un reactor nuclear. Por la forma y propiedades del lingam, suponen que los antiguos usaron tecnología avanzada. Por otro lado, los científicos modernos pueden interpretar el Shiva Lingam como un símbolo de la energía atómica, la cual también tiene el potencial tanto para un gran beneficio como para la destrucción. Esta, por analogía, resalta la naturaleza dual de Shiva, quien en la tradición hindú es tanto creador como destructor al mismo tiempo. Seres de silicio. Normalmente pensamos que la vida se basa en el carbono, ya que es la base del ADN, proteínas y toda la vida en la Tierra. ¿Y si esto es solo una posibilidad? Los científicos han debatido la vida basada en silicio desde hace tiempo. El silicio puede formar cadenas y estructuras fuertes, pero serían distintas, más rígidas y cristalinas, y quizá no se parecerían a las orgánicas. Se cree que en ambientes de alta temperatura y presión, donde la vida de carbono muere, la de silicio podría sobrevivir. Imaginen un mundo con seres vivos semitransparentes, similares a piedras que crecen, se alimentan de minerales y comunican por vibraciones. A un organismo así lo confundiríamos con una simple piedra. A veces los datos de las sondas presentan anomalías difíciles de explicar con modelos basados en carbono. Los científicos no toman en serio los cristales vivos, pero en informes confidenciales mencionan esas teorías. Y si existe vida basada en silicio, eso significa una cosa. Podríamos haber estado caminando entre ella durante millones de años, sin darnos cuenta de que esas piedras no son piedras en absoluto. Artefactos fuera de lugar son hallazgos que no encajan con las ideas tradicionales sobre nuestra historia. Están en zonas de la Tierra donde no deberían. Lo sorprendente es que, por su antigüedad y complejidad, esos objetos no pudieron crearse en épocas donde se supone no había tecnologías avanzadas. La ciencia oficial suele decir que estos hallazgos son falsos o los ignora, pero ya son tantos que no pueden ignorarse. Tomemos, por ejemplo, los misteriosos tubos metálicos de Baigong, descubiertos en China. Estos tubos se adentran profundamente en la Tierra y se extienden hasta las orillas de los lagos. Su antigüedad se estima en 150.000 años. La combinación de hierro, minerales y antigüedad de los tubos desconcierta a los investigadores. Algunos creen que esto es natural, pero otros piensan que los tubos podrían ser restos de una civilización avanzada o de extraterrestres. Aún más misterioso es un clavo forjado de más de 350 millones de años. Este clavo fue encontrado en una capa de piedra que data del Paleozoico, una época en la que no existían ni los humanos ni la metalurgia. ¿Cómo llegó un clavo así a las rocas antiguas? Unos científicos mencionan procesos tectónicos, otros civilizaciones desconocidas. En Provenza hallaron herramientas fosilizadas hechas por humanos o árboles antiguos. Si esto es cierto, estos hallazgos muestran que existieron seres inteligentes capaces de trabajar la madera antes de las primeras civilizaciones conocidas. Otros hallazgos son aún más extraños. En la Antártida se halló la antena de Altanina, que parecía de alta tecnología, pero resultó ser solo una esponja marina. Sin embargo, el simple hecho de cometer ese error muestra lo equivocados que podemos estar cuando nos enfrentamos a lo inexplicable. Las huellas del río Peliusky son otro misterio. Se hallaron huellas gigantes de humanoides junto a las de dinosaurios. Este hallazgo cuestiona la cronología de la vida en la Tierra, pues según la evolución, dinosaurios y humanos nunca coexistieron. También hay otros ejemplos de anomalías en el monte Ararat, que se asocian con el Arca de Noé, una estatuilla de arcilla de Nampa cuya antigüedad es desconocida, o el hierro de Wolfgerst, que se considera un vestigio de la época prehistórica. No olvidemos los artefactos de Tucson, una colección de 31 objetos de plomo hallados en 1924 cerca de Picture Rocks, Arizona. Estos artefactos son cruces, espadas y otros objetos con inscripciones en latín y hebreo e imágenes de símbolos medievales. Se creía que antiguas civilizaciones mediterráneas cruzaron el Atlántico en el primer siglo y los crearon. Después, muchos científicos pensaron que eran una mistificación moderna creada para engañar a los investigadores. Estos artefactos cuestionan nuestra visión del pasado y abren paso a nuevas teorías e investigaciones. Nuestra historia podría ser más sorprendente y misteriosa de lo que imaginamos. Las tumbas no son para las personas. Arqueólogos suelen interpretar según normas. Una caja de piedra es un sarcófago. Sin embargo, en Egipto y Perú,
Hay entierros que no corresponden a la escala humana. En Saqqara hay cajas de granito de 60 a 70 toneladas. Están trabajadas con una precisión de joyero, pero por dentro son tan enormes que el cuerpo de una sola persona se vería diminuto en ellas, y para varias sería incómodo. ¿Para qué esos tamaños? En el otro extremo del mundo, en tumbas de los vándalos hallaron sarcófagos de piedra tan pequeños que no cabe un adulto. La versión oficial dice que son entierros simbólicos de niños, pero ¿por qué los hacían con la misma calidad que las tumbas reales? Otro misterio es que muchos sarcófagos están vacíos, sin restos ni objetos funerarios, como si nunca se usaran como tumbas. Surge la teoría de que no son tumbas, sino cápsulas donde se almacenó o transportó a seres no humanos, demasiado grandes, pequeños o diferentes. Quizá aquí esté la razón de por qué casi todos los mitos hablan de dioses del cielo. Piedras, huesos, mitos y estrellas forman un solo mosaico. Somos solo una parte de una historia mucho más grande, y la pregunta sigue siendo la misma. No es si existen, sino cuándo volverán. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.